conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 15. Cambio constitucional para nuevo sistema eléctrico y su régimen transitorio. Competencia en la adquisición de energía del sector privado para abastecer el servicio público de electricidad. Estamos en condiciones de garantizar que el TEMEC transatlántico y las energías limpias, así como el combate para eliminar cada vez más el carbono y la contaminación en nuestro país, lleguen a buen puerto y esto no se traduzca en que terminemos en un panel de discusión con nuestros socios comerciales, de estos con los que signamos. ¿Hay la garantía expresa de que esta reforma no nos va a llevar a ese panel? Son discusiones jurídicas. Nuestros equipos de abogados han analizado perfectamente cada uno de los capítulos. De hecho, en el TEMEC, si ustedes se fijan, el tema energético se bajó casi por completo. El tema energético. Ustedes van al tratado y el tema energético son un párrafo prácticamente, porque fue cuando se estaba negociando que llegó la actual administración. Pero hay otros complementos que integran diferentes tratados donde asimismo se logran obtener beneficios que se están otorgando en otros tratados. Entonces, todo eso es lo que se tiene que analizar. Lo que nosotros hemos visto es que no es una expropiación directa, ni es una expropiación indirecta de acuerdo a lo que se ha estado comentando por los equipos jurídicos de la CFE. Habría que evaluarlo y habría que analizarlo. Yo me circunscribo a lo que dijo Kenneth Smith, que fue el negociador en jefe del TEMEC por parte de México y que además hizo un extraordinario trabajo para defendernos de la embestida, porque recuerden que nosotros no pedimos negociar ese tratado. Y Kenneth lo que dijo hoy en la mañana fue justamente que tenemos una gran debilidad y de que vamos a violar varias partes del tratado. Me allano a lo que él dijo, porque él es un experto. ¿Considera justo que no se pague el derecho de utilización de la red o el costo de porteo que no han estado pagando? Yo empezaría diciendo que sí se paga un costo de porteo. A lo mejor es menor a lo que debe, de acuerdo a lo que ya comentamos, pero sí se paga. Nadie regala nada. Hay que empezar, por eso yo reitero, y más allá de hacer una defensa encendida, ya hemos mencionado que estamos de acuerdo en que se cobre la capacidad, el respaldo, que tengamos unas tarifas de transmisión justas de acuerdo a las dos partes, pero tenemos que ponernos de acuerdo, no podemos satanizar, no tenemos que cambiar la Constitución para eso. Sí se puede llegar a algo justo y seguirá modificándose de acuerdo a las dinámicas y a las nuevas tecnologías que hayan. Tampoco nos debemos asustar si algo se queda desactualizado, porque se va a quedar desactualizado. Es lo único que podemos asegurar, es que el cambio va a hacer que esto sea obsoleto. ¿Estarían los industriales de acuerdo en que siga reduciendo la participación de la CFE en la generación eléctrica? Yo creo que Comisión Federal debe seguir, creo que debe seguir teniendo inversiones que la hagan competitiva. Me gusta mucho el modelo energético de Statoil en Noruega. Aperturaron su mercado, era un monopolio energético, en este caso de hidrocarburos, y llegó un momento en que aperturaron el mercado, pero fortalecieron la empresa, y la empresa compite en igualdad de circunstancias con los demás jugadores por la asignación de bloques de hidrocarburos. Eso debería ser en esencia o en concepto lo que debiéramos hacer por comisión. ¿Cómo resolver este problema? El pago de indemnizaciones, ¿cómo se puede regular? Me preocupa una declaración del director general de la CFE en el sentido de que no van a pagar ni un peso de indemnizaciones. Si no van a pagar ni un peso de indemnizaciones, pues entonces es una expropiación. Si fuera una expropiación, se tendría que pagar indemnizaciones. Si no es nada de esto, se trata de un embargo. Entonces a mí me preocupa esta parte, porque en términos ya no estamos hablando de un embargo, ni siquiera de una indemnización. Diputado Triana, me gustaría decir que una cosa es lo que piense un funcionario por más alto cargo que tenga, y otra cosa es el reconocer que México tiene una democracia liberal, que es una república y que tiene poder judicial, legislativo, que es esta soberanía, y el ejecutivo. No
no corresponde a un director de CFE decir que van a pagar o no indemnizaciones. En todo caso, correspondería a los jueces determinar si estos van a proceder a pagar o no. Pero más allá, lo que se hablaba, los tratados comerciales, los tratados internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución, así está definido en México. Entonces, pues también nos obligan a cumplirlos. Creo que esa es una declaración, digamos, a lo ligera, que debiera de analizarse en su justa dimensión, porque reitero, lo que está en juego es la confianza que tienen muchos inversionistas para poder traer sus capitales a México. ¿Era necesaria una reforma constitucional en materia eléctrica como la del 2013? Si la respuesta fuera negativa, esto es, que de la misma manera que la actual, aquella tampoco era necesaria, entonces, desde su perspectiva, ¿para qué se hizo tal reforma constitucional? ¿Para dar algún sustento a algo? Si su respuesta fuera que, a diferencia de la actual, la de 2013 sí era necesaria, entonces les pregunto a los abogados, ¿cuál era el soporte constitucional de los permisos y contratos de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, importación, exportación y usos propios continuos que se otorgaron al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y que fueron reconocidos por la Ley de la Industria Eléctrica? Yo pienso que el silogismo jurídico que está planteando es bueno, aunque difiero en los supuestos de la construcción de su silogismo. La razón de la reforma energética del 2013 está puesta como un objetivo constitucional, que es la maximización de los ingresos del Estado. Ese es el objetivo constitucional. ¿Por qué se está cuidando las figuras de la Ley del Servicio Público, la anterior ley, las figuras de autoabastecimiento, productores independientes, los contratos legados? ¿Por qué se protegieron? Aquí anoté, trascienden jurídicamente. ¿Por qué se les dio esa trascendencia? En mi opinión es porque estamos hablando de un tema de derechos adquiridos y estamos hablando de la no aplicación y retroactiva de la ley, de la no aplicación retroactiva de la ley. Qué lamentable que se busque cubrir algo totalmente ilegal y se resuelve en una reforma que, quiero decirles, el mayor jugador es Iberdrola. Tienen autoabasto, tienen la Ley de la Industria Eléctrica, tienen subastas, tienen productores independientes, sus mayores centrales están ahí. ¿Y saben quién participó en la construcción de la reforma del 2013? Asesores de Iberdrola. Tengo los nombres. Entonces, se estaba entregando, se entregó el sector eléctrico por parte del Estado, de los responsables del Estado de ese momento, en el 2013. Y no es reforma de los 60, discúlpenme, es una reforma del 2013, o sea, no estamos regresando a 1960, estamos regresando al 2013. Y efectivamente, los derechos adquiridos de la Comisión Federal, esos no contaron, había que desaparecerla, a costa de mayores beneficios de los privados. Y están magnificándose las ganancias, lo acabo de mostrar. Si faltaría una disposición transitoria adicional que precisara tiempo y condiciones para convertir la anulación de los contratos y permisos actuales en una nueva negociación que garantice el resarcimiento a la empresa privada, asegurándole constitucionalmente el 46% del mercado eléctrico nacional, que es grandísimo. El 46% de estas empresas privadas prácticamente es el 100%, casi es el 100% de las empresas que están operando actualmente en México. El otro 14 o 16%, porque va variando la demanda, está ubicado en la que nosotros hemos identificado como autoabasto, simulado o ilegal. Que es una discusión, sí, porque de alguna manera este esquema pues no se ha demostrado que tiene esa condición. Pero lo estamos haciendo, estamos trabajando en ello y pronto se verán los resultados. CFE, o en esta iniciativa, se está proponiendo un esquema de contratos de largo plazo con los
negociaciones individuales con los elementos que tendrían en una negociación donde yo voy a recuperar mis costos totales, costos fijos más costos variables y mi rentabilidad que yo considero, realmente se estarían beneficiando. Porque hoy la competencia ya como quedó diseñada, ya no solo afecta a la CFE, se están afectando ellos mismos a ciertos sectores. Los únicos que se están viendo beneficiados desproporcionadamente son las renovables intermitentes. Esta parte de las subastas, le pido que nos la vuelva a explicar, o que nos la explique porque no lo explicó. Se compite con un precio y se paga con otro. Porque, primero, si es cierto, y segundo, ¿por qué? Y la otra, en esta búsqueda de encuentros, y yo no le, hace rato se los dije, no, yo no digo ni abuso, ni eran las reglas que estaban ahí. En el autoconsumo, sí tenemos pequeñas CFEs privadas en las cuales se ha aprovechado la ficción de hacerme socio con una acción, cuando en realidad pues soy cliente. Sí, las subastas es el único esquema que se dejó en la ley de la industria eléctrica. Es un esquema que es complicado porque CFE, las primeras dos subastas se le dijo que no participara. En la tercera subasta ya se le pidió que participara. Sin embargo, aquí hay un problema. El único esquema de financiamiento para poder construir una central y competir en estas condiciones, la CFE, esa supuesta subsidiaria o empresa productiva del Estado, pues era entre comillas, nada más está en el nombre. Hemos encontrado casos donde el contrato decía una cantidad y la firma, la licitación decía una cantidad y la firma dice otra diferente. No en todos los casos, pero tenemos casos tanto en productores independientes como en contratos de subastas de largo plazo. Los paga suministro básico. Todos son contratos, tanto los PIEs de suministro básico a través del contrato legado, protegido por el contrato legado, protegido por la reforma energética 2013 y la LIE en todos sus transitorios. Entonces, realmente es muy discutible esa parte que se está comentando. Autoconsumo. Tenemos nosotros 243 centrales de contratos de interconexión. Tienen un contrato de interconexión legado. De esas 243 centrales, 233 son autoabastos. 109 de esas 233, 109 nosotros las consideramos ilegales en escritorio. 124 consideramos que son autoabastos con ese espíritu original que fue diseñado. ¿Cuáles son las ilegales? Las ilegales son aquellas que, por cierto, hubo un amparo, ¿qué número es el 2? El 22 del 2001, donde la Corte dice claramente que no se debe de vender energía eléctrica. Estas 109 centrales, en análisis de escritorio, insisto, porque pueden ser más, tienen socios de $1, las primeras del 2000, 2002, 2003. Y luego tienen socios de 5 pesos. He visto socios de 1 peso y las últimas que me tocó ver son de 50 centavos. Son sus socios. Con eso pretenden cumplir lo que dice el artículo 36 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en sus primeros párrafos donde describe el autoabasto. Pero, si nos vamos al último párrafo del artículo 36, en el numeral 4, ahí dice con toda claridad que no se debe de vender. Y lo dice también esta resolución de la Corte. No se debe de vender la energía entre socios. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos facturas de la venta de energía donde tú pagas el IVA, donde tú pagas tus impuestos, donde la parte fiscal está cubierta entre alguien que genera energía eléctrica e invita a alguien para que sea su socio. Ese no es un esquema de autoabasto. Ese es un esquema paralelo de un mercado negro, le llamo yo, que soslaya la competencia. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.